Hola, Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestros videos aquí en YouTube. Fíjate, el tema de hoy es permite que Dios te restaure. ¿Por qué tienes que permitir esto? Porque simple y sencillamente Dios no va a hacer nada que tú no aceptes. No te va a obligar absolutamente a nada y va a esperar hasta que estés realmente decidido a que Dios te restaure. Fíjate, aquí dice, debemos permitir que Dios nos restaure para, para ya poder vivir sin escondernos de Dios, sin escondernos de nosotros, de los demás y mucho menos escondernos de nosotros mismos, pero sobre todo sin escondernos de Dios. Dios no le gusta, ¿sí? Que te sientas culpable, que te sientas indigno, porque precisamente por ello mandó a Jesucristo. Y Jesucristo, por amor a ti y a mí, murió en la cruz, ¿sí? Con toda la carga de nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para pagar ese precio que necesitaba ser pagado, ¿sí? El precio del pecado es la muerte. Esa muerte espiritual que no te permite seguir adelante, sino te condena eternamente. Entonces, a Jesucristo murió por nosotros, pero al momento en que resucitó nos dio vida eterna, ¿sí? Jesucristo nos ama y lo menos que tenemos que hacer es corresponderle en ese amor. Si Él nos dio su muerte para restablecer en nosotros la imagen y semejanza de Dios, para restablecer con Dios y nosotros la comunión, ¿sí? Esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios en el huerto del Edén. Pues imagínate si no va a querer realmente que tú seas libre. Libre para poder buscar, para poder hablar, para poder entender lo que es la palabra de Dios y sobre todo para saber quién es Dios. Fíjate, aquí también dice, no son los sanos los que necesitan a Cristo, sino aquellos que están enfermos. Jesús va por esa oveja, por la 100. Deja las otras 99 y va por la 100 que se perdió. Porque a Él le interesa que se salve, le interesa que esté bien, le interesa cuidarla, restaurarla y ponerla bien para la presencia de su Padre, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido ese gozo de vivir, el gozo de servir a Dios, el gozo de servir a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces te has visto que los problemas entran tanto a tu cabeza que te matan el gozo en tu corazón? ¿Sí? Ese gozo tan hermoso que Dios te quiere dar, ¿sí? Que Dios quiere que tengas. Un gozo que va más allá de la felicidad. La felicidad es un rato. El gozo va más allá. Dios quiere que hagas ese carácter, que tengas ese carácter de Cristo en tu corazón. Fíjate, el gozo es cuando sientes, a pesar de lo que estás pasando, esa alegría, esa comunión con Cristo, ¿sí? Porque muchos de nosotros no lo sentimos, lo perdemos, fíjate. Lo perdemos y cuando Jehová preguntó que se habían desobedecido a Adán y Eva, porque ya los había visto que habían perdido el gozo de verlo, habían perdido esa seguridad y esa ingenuidad, porque ellos ya sabían que estaban desnudos. Habían hecho ellos ya se les había abierto los ojos al bien y el mal. Entonces llega el Padre, llega Jehová y le pregunta, bueno, ¿dónde están? ¿Sí?
¿Acaso desobedecieron? ¿Cómo es posible que sepan que andan desnudos? ¿Por qué te escondes? ¿Sí? Pues simple y sencillamente porque habían desobedecido a Dios, no habían cumplido con lo que Él les puso, no habían, pues obedecido la regla que le había puesto a Dios a ellos. Fíjate, lo que hizo Dios, como ya sabía, que ya conocían el bien y el mal, ¿sí? Que ya se les había abierto sus ojos. Ya lo que optó por hacer es, a toda acción viene una consecuencia, ¿sí? Ok, tú desobedeciste, tú pecaste. Bueno, pues se vienen consecuencias por ello. Por ejemplo, la consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual, que es el separarte de Dios, de esa comunión tan hermosa que tenías con Dios, ¿sí? Esa es la muerte espiritual, la separación de Dios y tú. Así se abre una brecha por el pecado. Fíjate, cuando se vienen esas consecuencias, Dios lo que agarró fue hacer cuentas. A ver, ¿sí? Primera, ¿con quién? ¿Quién fue el responsable de todo? ¿Sí? Primero le preguntó a Adán. Adán le echó con la culpa directa a la mujer e indirectamente a Dios. La mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate, te decía, se vienen las consecuencias de eso. Como la serpiente fue la que iba ya con alevosía y ventaja, ¿por qué? Porque sabía la serpiente lo que iba a ocasionar cuando Eva desobedeciera a Dios y Adán también, ¿sí? Ya lo conocía la serpiente, ya lo conocía el diablo. ¿Qué fue lo que hizo? Simple y sencillamente agarró, fíjate, te decía, ya viene con alevosía la serpiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que simple y sencillamente Dios ya le dio a cada uno sus consecuencias. A la serpiente la maldijo, la condenó a andar sobre su pecho, a arrastrarse, ¿sí? Y sería detestada por toda la humanidad, ¿sí? Declara la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Empieza ahí lo que es la guerra entre el bien y el mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios es el que está ahí tomando control de todo lo que se hizo. ¿Qué es lo que hizo más Dios? Ya maldijo a la serpiente, ya le dio sus consecuencias a la serpiente, ¿sí? La serpiente iba a ser humillada y tenía que estar arrastrándose. Tendría de por vida que estar arrastrándose. Luego habla con la mujer, ¿sí? Así como se vino dando el pecado, así fue tomando él y entregando consecuencias. A la mujer que le dijo, pues que tendría dolores cuando tuviera sus hijos. ¿Qué es esto también? Cuando tenga sus hijos van a causarle dolor desde chiquillos, desde el vientre, ¿sí? La mujer, debido al pecado, siente culpa. Por esa culpa, por esa falta de responsabilidad, ¿sí? Lo mismo le enseña a los hijos. Los hijos, ya ves que en la Biblia dice que tú tienes que poner fuerza y enseñar la palabra y disciplinar a los hijos. La mujer por esa culpa que toda la vida carga, ¿sí? Por esas heridas que no he entregado, por ese pecado que trae arrastrando, se siente culpable y todo le quiere resolver a los hijos.
no los quiere disciplinar como es adecuado. Solamente cuando está molesta, cuando está enojada, es cuando realmente, según ella, pone el castigo. ¿Sí? Ese sí es castigo. ¿Por qué? Porque está infringiendo en otra persona dolor, pero ya lo hace con enojo, con molestia. ¿Sí? Dios lo que tiene es que disciplina de acuerdo a lo que estás haciendo. No te cobra lo que venías arrastrando. ¿Sí? Dios te disciplina, te confronta en el momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer maleduca a los hijos. Le sigue enseñando a querer estar por encima a la mujer le enseña a querer estar un poco por encima del varón. ¿Sí? Ella puede decidir. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que toma decisiones incorrectas debido al pecado que ya trae, a la deformación de la imagen y semejanza de Dios. Y ahí toma decisiones incorrectas. Al varón, todo lo que le haga, lo que le hace el varón, su pareja, a la mujer, se desquita con los hijos, pero a la vez al varón lo vuelve machista. ¿Por qué? Porque se dedica, tiene dos, es bien ambivalente la educación del hombre. Por un lado le enseña que él merece que le hagan todo. Él no se tiene que esforzar. Él no tiene que hacer nada de trabajo, ¿sí? De trabajo de casa. Empieza ahí a deformarse la educación para los hijos. Pero también te digo, es ambivalente. Se desquita con el varón de lo que le hace su pareja varón. ¿Sí? Consciente o inconscientemente, todo ese resentimiento que trae por la conducta del varón la refleja en su hijo varón. Entonces ahí empieza la ambivalencia, si te fijas. Empiezas a educar a una persona que no va de acuerdo a la autoridad de Dios. Ahí se pierde también en esa educación la autoridad que Dios dio. ¿Por qué? Porque ya no es Dios, el varón, la mujer y los hijos. Y ahí empieza a ser todo ese orden que Dios había puesto, lo quita. ¿Sí? La mujer empieza a mover y a tomar decisiones fuertes. Una de ellas es que le quita la autoridad al varón para ella mandar y gobernar sobre la casa. Empieza el matriarcado a hacer efecto. Empieza a verse el matriarcado. ¿Sí? Y a la vez empieza a verse el machismo. ¿Sí? Porque ya deforme su forma de pensar, ya conociendo el bien y el mal, ¿sí? Ya el hombre, como Dios sujetó a la mujer al hombre, ¿sí? El hombre quiere mandar, exigir, ya no con la autoridad de Dios, ya con su autoridad mal impuesta por el pecado, ya cuando se deformó esa autoridad. ¿Sí? Fíjate, también le dice, con dolor parirás. ¿Sí? Va a tener a su hijo con dolor. Eso es por desobediencia de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos, ay, es que me dolió muchísimo. Otras nos las pasamos bien tranquilas. ¿Sí? Pero más que nada es cómo estás viendo tu embarazo, como un castigo o como una delicia. ¿Por qué? Porque si lo estás tomando como un castigo de Dios, te va a doler, te vas a enojar y vas a agarrar un resentimiento y un rencor contra el pobre pequeño o pequeña. Tremendo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque el pecado ya deformó tu forma de pensar.
ya sabes del bien y el mal, ya conoces también lo que es los sentimientos negativos. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza el estire y el afloje de lo negativo y lo positivo de tus sentimientos. Si tú la ves como una bendición de Dios, el dolor que vas a sentir cuando tu bebé nazca va a ser una delicia para ti. ¿Por qué? Porque estás aceptando esa bendición, estás aceptando ese hijo con alegría, con felicidad, con gozo. ¿Sí? Que es muy, muy diferente. El deseo de la mujer lo sujetó al marido, ¿sí? Y le dio el marido autoridad, le dio al marido autoridad sobre ella, ¿sí? Le dio al marido autoridad sobre ella. ¿Cuántas veces nosotros como mujeres nos molestamos, nos enojamos porque no aceptamos que el esposo, sea como sea, nos mande? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿sí?, en su naturaleza pecaminosa, no acepta que nadie le mande. Se rebela en contra de reglas, se rebela en contra de imposiciones. Entonces, imagínate, la mujer lleva eso, ya la naturaleza pecaminosa, y luego llega con que sabes que te tienes que sujetar al varón. Y si ya el varón se deformó en su forma de pensar, en su imagen y semejanza de Dios, pues empieza el choque de dos poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo dijo, van a ser como dioses, y ellos quieren ser, cada uno quiere ser Dios. Entonces imagínate, empieza el choque, y el choque, y el choque. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los hijos van a imitar lo que están viendo aquí. ¿Sí? Hijo contra hija van a estar peleando. Hija contra padre, hijo contra madre, hija contra hija, hijo contra padre. O sea, van a estar en el choque. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer su voluntad. ¿Sí? Como ya todos conocen el bien y el mal, pues todos quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Sí? Y automáticamente esas son las consecuencias para la mujer, porque todo ya no se siente a gusto en su forma de ser, no sabe el lugar que le corresponde, trata de hacer más de lo que realmente debe de hacer, se carga con más responsabilidades porque le quita las responsabilidades al varón, ¿sí? En su situación de querer ser más que el varón, le quita todas sus responsabilidades. O querer ser igual, ¿sí? Así, los dos cabezas, le quita la responsabilidad al varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se viene el pleito fuerte, ¿sí? Empieza ahí realmente el forcejeo de poderes. Luego, fíjate, le dijo a Dios, Dios le dijo al hombre la consecuencia del pecado del hombre. Le dijo, como le hizo caso a la mujer y comió del fruto que le dijo que no lo hiciera, maldijo a la tierra por su causa. ¿Sí? ¿Cómo? Anteriormente todo se daba, salía vapor de la tierra hacia arriba y se regaba, no había agua. ¿Sí? Todo se regaba. En el Edén todo se hacía. Él prácticamente no tenía que hacer muchas cosas ahí, ¿sí?, más que ejercer la autoridad que Dios le había dado sobre toda la creación. Pero de ahí en fuera no tenía mucho que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando maldice a la tierra nada más da cardos y espinas. ¿Sí? Ese paraíso que teníamos en lo espiritual deja de ser para nosotros. ¿Sí? Y a nosotros llegamos a una tierra física maldecida.
¿Qué es lo que tiene que hacer Adán? Bueno, pues empezar a sembrar, empezar a cuidar animales, ¿sí? Pero ya no con la bendición de Dios, ¿sí? Sino ya con el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Tiene que trabajar, tiene que arar, tiene que cuidar, tiene que hacer casa. Ya no tiene nada. Llegó a una tierra maldita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no iba a producir nada si él no hacía nada, ¿sí? Entonces, imagínate, tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, con su trabajo esforzado. Llega fastidiado, llega de malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a trabajar. Cualquier coincidencia es pura fantasía, no es cierto, ¿sí? Llega cansado, llega de malas, no se halla porque no tiene la comunión con Cristo, ¿sí? Se siente que debido a, y fíjate, inconsciente o conscientemente, se desquita de Eva. ¿Por qué? Porque debido a Eva, ¿sí? Él pecó, no se hace responsable, igual que la mujer nos hizo responsable. Le echaron la culpa a otro. Entonces, cuando tú echas la culpa a otro, entra resentimiento a ti, entra frustración, entra enojo, no quieres saber de nada, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que simple y sencillamente empieza una naturaleza pecaminosa ya a seguir distorsionando tu imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, todo ese coraje que sintió, porque le quitaron su paraíso, le quitaron su autoridad, lo mandaron a una tierra que no daba fruto alguno, tenía que trabajar, ¿sí? Hasta que, así con un esfuerzo tremendo, ¿sí? Hasta que él muriera. ¿Por qué? Hasta que él realmente fuera a la tierra, porque tierra somos, de tierra salimos y en tierra nos convertiremos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que simple y sencillamente para toda la vida tiene que trabajar el ser humano. ¿Por qué? Por maldición, no por bendición, por consecuencia de la desobediencia que tuvieron con Cristo, con Dios, ¿sí? De que Jehová les había dicho, no lo hagas, y fue lo primero que hicieron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros necesitamos permitir ser restaurados porque traemos muchas cosas jalando. Traemos inconsciente y conscientemente muchas situaciones, mucho enojo, mucha herida, mucha frustración, mucho malestar, uno en contra del otro, ¿sí? La pareja ya no se llevaba como antes. Ahora cada quien tiene que afrontar sus consecuencias y eso no les parece, eso no les gusta. Es por eso ese pleito constante entre la pareja. Cuando no está Dios presente, hay un pleito constante. ¿Por qué? Porque se están cobrando uno y otro todo lo que traen de atrás. Y el problema es que la mujer le cobra lo que el papá hizo, lo que su mamá hizo. Ese problema se lo lleva a su matrimonio. Y eso, ese resentimiento, esa frustración y todo se lo cobra al esposo. Y viceversa. El esposo trae toda la situación de enojo que le hicieron sus padres, de heridas que le hicieron sus padres. Llega con todo eso cargado llega con todo eso cargado al matrimonio y empieza, ¿sí? Empieza el problema, empieza ahora sí la situación de estar cobrándole a la mujer todo lo que hicieron, más aparte
el varón trae la carga social, ¿sí? De que él tiene que ser el que mantenga la casa. Entonces, por eso es tanto su enojo, su frustración, porque a él le maldijeron, por decirlo así. La consecuencia de su desobediencia fue trabajar de por vida. Ya no lo ve como algo que se disfruta, ya lo ve como una obligación, ya lo ve como algo fastidioso. ¿Sí? Yo te invito a que hables con Dios, ¿sí? Y permitas que te restaure. Dile a Dios, ¿sí? Dile a Jesús que entre a tu vida y que sea Él el que restaure tu vida, que te vaya confrontando con aquello que está deformado, que te lo vaya quitando a través del Espíritu Santo. Y tú ve entregando, no niegues sentimientos, ve entregando todo aquello que te está lastimando. ¿Por qué? Porque si no, vas a seguir cobrando de por vida lo que las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? Porque te vas a seguir sintiendo molesto, porque te vas a sentir el varón que perdió algo hermoso que fue el paraíso por culpa de la mujer, ¿sí? Y la mujer por lo mismo le va a quitar toda autoridad al varón. ¿Por qué? Porque lo ve como una persona que es menos que ella o es igual a ella y quiere hacer lo mismo que él hace, ¿sí? Y realmente lo único es que ya se perdió ahí la autoridad que Dios había permitido, ¿sí? La autoridad que Dios le había dado al varón se perdió. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Restaurar de nuevo ese orden en tu vida, esa imagen y semejanza, ¿sí? Y las consecuencias tienen que ser ya, ¿cómo te diré? Pagadas, olvidadas. Jesucristo pagó ya todas esas consecuencias. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, ten por seguro que la cosa está saldada. Pero si quieres seguir cobrando las cosas y no permites que Dios te restaure porque tienes miedo o porque según tú estás muy bien, ¿sí? Pues vas a seguir en las mismas de por vida, ¿sí? Yo te invito a que realmente te pongas de rodillas y hables con Dios y le digas a Dios todo lo que no te está pareciendo, le digas cómo te estás sintiendo, hables realmente que quieres una transformación, que quieres una restauración de la imagen y semejanza de Dios en ti, una restauración de esa autoridad que el Padre te dio cuando nos creó, ¿sí? Una restauración de ese mundo espiritual. Y que quieres ya dejar este mundo físico. Este mundo físico fue de maldición, valga la palabra. Fue por castigo o como consecuencia al pecado de Adán y Eva. Entonces, que ya quieres dejar realmente de estar bajo las leyes del, ¿cómo decirte? De estar bajo la situación del mundo, las costumbres del mundo, las ideas del mundo, que tú quieres empezar a enseñarte a avanzar en el mundo espiritual, que es lo que realmente va a tener toda la eternidad, ¿sí? Pero ¿cómo lo tienes que hacer? Con fe, tomando la decisión de creer, de aceptar a Cristo en tu corazón y permitir que siga restaurando esa imagen y semejanza de Dios en ti. Pues que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Vamos a seguir con estos videos, vamos a seguir comentando, ¿sí? Y te invito también que busques tú enseñanzas, ¿sí? Enseñanzas en la palabra de Cristo. Si no le entiendes, busca ya sea un sacerdote, si es que eres católica, o sus grupos de enseñanza de la palabra. Y que busques también, si eres cristiana, busca a tus pastores para que tus pastores te vayan dando lo que es
en la doctrina de la palabra, ¿sí? Pero también sobre todo y por sobre todo busques a Dios para que Dios te vaya dando la revelación de la palabra. ¿En qué forma la puedes poner tú en práctica? Pregúntale a Dios, Dios va a estar contigo. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos.